Hola, muy buenos días y gracias por conectarse a esta sesión informativa semanal de la Organización Panamericana de la Salud sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y como cada semana, esta sesión durará alrededor de una hora. Como saben, hemos recibido ya sus preguntas por correo electrónico y también podrán hacer preguntas en vivo y a través del QIA. Les pedimos siempre incluir su nombre y el medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. También les recuerdo que contamos con interpretación simultánea al inglés, portugués y francés y que pueden seleccionarlas dando clic en el botón Interpretation. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la evolución de la pandemia en las Américas y sobre la situación de la vacunación contra COVID-19. Acompañan a la doctora Etienne en la sesión de hoy el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud en la OPS, y el doctor Silvana Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, quisiera invitar a la doctora Etienne a que comparta sus palabras y la actualización regional. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian, and good morning. Muchas gracias, Sebastián, y buenos días a todos, y gracias por estar con nosotros en esta conferencia de prensa. En la última semana, la región de las Américas registró más de 1.100.000 nuevos casos y un poco más de 24.000 muertes relacionadas con COVID. En América del Norte, si bien los casos están disminuyendo en general, las infecciones siguen altas en el medio oeste de Estados Unidos, así como también en Alaska. En Canadá, los casos también son altos en los territorios del noroeste, donde las tasas de infección son 10 veces superiores al promedio nacional. En América Central, los casos siguen altos en Belice, aun cuando la mayoría de los países están viendo una disminución continua en sus infecciones. Las infecciones también han disminuido por toda América del Sur, pero hemos visto algunos repuntes a nivel nacional. Por ejemplo, ha habido aumentos en el área de la Gran Caracas, en Venezuela, y en ciertas partes de las regiones más meridionales de Chile. En el Caribe, Barbados está registrando el número más alto de casos de COVID y muertes por COVID desde que se inició la pandemia. Allí las infecciones por COVID se han quintuplicado en el último mes. Los casos también han aumentado en la República Dominicana, en Haití y también en las islas más pequeñas como las Islas Caimán, Antigua y Barbuda y Anguila. Entonces, seguimos instando a los países a que eh, mantengan su atención en cómo el virus se contagia a nivel local para que puedan enfocarse en cómo controlar estos brotes. Las medidas de salud pública siguen siendo muy importantes para controlar la diseminación de COVID en todas partes, especialmente a medida o mientras que los suministros de vacunas sigan limitados. La semana pasada, la OMS lanzó una nueva estrategia muy ambiciosa de vacunar al 40% de la población de todos los países para fines de este año. Nuestra región ha adoptado las vacunas y el 39% de las personas están plenamente vacunadas contra COVID en toda América Latina y el Caribe. También es muy alentador ver que 26 países y territorios de las Américas ya han vacunado al 40% o más de sus poblaciones. Pero esa no es la realidad en todas partes. En demasiados lugares, la cobertura es mucho más baja. Hoy entonces quisiera poner de relieve los países de nuestra región que están rezagados y que requerirán atención especial para poder cumplir esta meta de vacunación del 40%. 6 países de nuestra región aún no han alcanzado el 20% de su población. Estos países son Jamaica, Santa Lucía, San Vincent y las Granadinas y Haití en el Caribe y Guatemala y Nicaragua en América Central. En todos estos países, la disponibilidad de las vacunas debido a la distribución desigual de las dosis ha sido el problema
central. Pero muchos de estos países están enfrentando sus propias barreras singulares a cada país. En Jamaica ha habido problemas con la demora en los suministros. En Guatemala, la escasez de jeringas ha demorado las campañas de inmunización. En Haití, los retos logísticos siguen demorando el despliegue de las dosis disponibles. Y en todo el Caribe, la reticencia vacunal sigue siendo un problema entre algunos grupos. Como hemos dicho antes, las vacunas ayudarán a terminar esta pandemia y la OPS está comprometida a apoyar a todos los países de nuestra región a que alcancen y excedan estas metas establecidas por la OMS. Estamos trabajando con denuedo para acelerar las entregas de vacunas en nuestra región, incluyendo las dosis tanto compradas a través de COVAX y las donadas especialmente para países donde la cobertura sigue baja. Estamos apoyando a Jamaica, Guatemala y Nicaragua para que finalicen los preparativos para recibir las vacunas de COVAX y también los embarques que vienen de acuerdos bilaterales en las próximas semanas. En los últimos días hemos agilizado la entrega de un total de 1.300.000 dosis que fueron donadas por España, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Estas vacunas se están utilizando para reforzar la cobertura en Honduras, Guayana, Argentina y Jamaica. También hemos estado contentos de ver que los países dentro de nuestra región han dado su aporte para apoyar a vecinos y compartir dosis de manera que podamos aprovechar al máximo los suministros disponibles. A medida que más dosis de vacunas llegan a nuestra región, instamos a los países a que hagan los preparativos necesarios para que estas dosis puedan utilizarse lo más rápidamente posible. Con base en las lecciones que hemos aprendido en nuestra región, sabemos que el éxito de las campañas de vacunación descansa sobre tener la infraestructura instalada para poder desplegar las dosis a escala. Ahora es el momento de expandir las cadenas de frío e invertir en sistemas de salud, especialmente a medida que las instituciones financieras y los donantes empiezan a expresar su interés y ya lo han expresado y su disposición a apoyar a los países a que hagan estas mejoras. Ahora es el momento para contratar y capacitar trabajadores de la salud para asegurar que las vacunas puedan administrarse rápidamente. Los trabajadores de la salud son fuentes confiables de información para los pacientes. Entonces instamos a los países, especialmente a los del Caribe, donde la vacunación se ha vuelto un gran tema político, que capaciten a sus trabajadores de la salud a todos los niveles para que la información que necesiten para responder a las preguntas de los pacientes y ayudarlos a entender los beneficios de las vacunas pueda llegar a ellos. Por último, para ser eficaces, las campañas de vacunación deben también estar diseñadas alrededor de necesidades individuales de la población. Gracias al apoyo generoso de Alemania y de la Unión Europea, Belice ha podido promover las vacunas de COVID en espacios públicos donde las personas se reúnen, como por ejemplo terminales de autobús y mercados. También hemos visto cómo dar un incentivo económico, aún uno pequeño, para alimentos o transporte puede ayudar a impulsar las campañas en áreas rurales y remotas donde hacer un viaje a vacunarse puede ser difícil. En Bolivia, las campañas puerta a puerta hechas por los líderes comunitarios han ayudado a estimular la cobertura entre las comunidades rurales y las pequeñas transferencias de efectivo también han ayudado a incentivar a las mujeres embarazadas a que se vacunen. En Brasil hemos visto el impacto de las campañas de vacunación durante los fines de semana, así como de los líderes de vacunación para estimular a todos que sean elegibles a ser vacunados. Estas y otras estrategias serán clave para alcanzar a los que no hemos alcanzado aún, no solamente en los países donde la cobertura de vacunación sigue siendo baja, sino en todos los rincones del mundo.
Las bajas tasas de vacunación nos ponen a todos a riesgo, por lo tanto debemos trabajar juntos y apoyarnos mutuamente para que todos los países de las Américas puedan alcanzar o sobrepasar la meta de cobertura vacunal del 40% para fines de este año. Los pasos que tomemos en los próximos 3 meses nos ayudarán a salvar vidas, nos ayudarán a aprovechar al máximo los suministros disponibles y sentarán las bases para nuestras perspectivas en el 2022. Vamos a pasar ahora entonces a las preguntas y respuestas. Ya hemos recibido de ustedes preguntas por correo electrónico y estamos recibiendo también preguntas a través del QIA. Recuerden, al enviarnos sus nuevas preguntas, identificarse con su nombre y medio de comunicación. La primera pregunta tenemos de varios periodistas vinculadas con terceras dosis de vacunas. Vienen de Emilia Wexler, de Clarín en Argentina, Mariela Vela, de Canal 7 TV Perú, también Mariana Souquet en el QIA de Efecto Cocuyo en Venezuela. Preguntan similar, ¿cuál es la posición de OPS-OMS sobre la aplicación de terceras dosis, teniendo en cuenta el último pronunciamiento, ¿no?, de vacunas de Sinovac y Sinopharm por parte de la OMS? ¿En qué caso se recomienda? Preguntan también si las terceras dosis se deben aplicar a toda la población o solo a algunos sectores, y a partir de qué edad, y también a partir de cuándo debería comenzar a aplicarse esa tercera dosis. Doctor Barbosa. Muchas gracias por las preguntas. Sempre quando contestamos perguntas sobre recomendações de vacunas, subrayamos que seguimos as recomendações de grupo de expertos, de sua sigla em inglês é SAGE, o grupo estratégico de expertos em vacunas da OMS. Esse grupo teve uma reunião de 4 dias, que tem todos os meses, revisaram todas as evidências e sacaram recomendações el lunes sobre terceira doses para as vacunas. As recomendações que se pode dizer muito breve, primeiro que há uma recomendação para que todas as vacunas que têm a autorização de uso de emergência da OMS, porque o grupo, o SAGE, solo revisa evidências para essas vacunas, se devem tomar uma terceira dose as pessoas que têm uma imunossupressão moderada ou grave. São pessoas, por exemplo, que têm câncer ativo, são pessoas que receberam transplante de órgãos, porque quem recebe transplante de órgãos tem que tomar medicamento para diminuir a atividade do sistema imunológico. São pessoas que têm alguma imunodeficiência, há várias que podem causar essa situação, pessoas com VIH, SIDA, e pessoas que estão a tomar medicamentos que podem diminuir a capacidade do sistema imunológico, como os corticoides e outros medicamentos. Para essas pessoas, só para esse grupo, o SAGE está recomendando uma terceira dose, de qualquer vacuna que está aprovada por a OMS para o uso de emergência. Essa terceira dose, preferencialmente, deve se dar com a mesma vacuna que foi a primeira e a segunda dose, pero se não há acesso para essa vacuna, se poderia utilizar uma outra vacuna também autorizada para uso de emergência por la OMS, porque há bons dados que não há problema de segurança de se utilizar uma outra vacuna para essa terceira dose. Há uma outra recomendação que é específica para as vacunas Sinovac e Sinopharm. Revisando os dados, e muitos dados, incluso, que foram produzidos em América Latina sobre o uso dessas duas vacunas, se encontra que a proteção que essas vacunas fornecem para os adultos maiores é menor que para os adultos jovens. Assim que há uma recomendação específica para essas duas vacunas, Sinovac e Sinopharm, que, además de utilizar para as pessoas com imunodepressão, que também se empiece a vacunar os adultos maiores com esta vacuna, uma terceira dose. Se deve empezar por el grupo de adultos com mais de 80 anos e os maiores de 60 anos que têm alguma comorbidade. Pero é sempre bom subrayar que há uma diversidade muito importante
de cobertura de vacuna e de acesso à vacuna em la região. Assim que também ele seja isso uma recomendação muito forte que a prioridade deve ser alcançar a proteção completa com 2 doses em todos os grupos prioritários, ou seja, países que todavia não alcançaram ao menos a proteção de los grupos mais vulneráveis, essa deve ser a prioridade. Assim que são essas as recomendações que hicieron os expertos do grupo EFEGE e que nós outros, da OPS, estamos também em la conversação com os países para implementar a essas novas recomendações. Gracias. Gracias, doctor. Próxima pregunta es de Melina Ochoa, reportera de UNO TV en la Ciudad de México. Dice que de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, México lleva 10 semanas de descenso en el registro de casos de coronavirus y pregunta si para invierno, el mes de diciembre, podría haber un rebrote de casos de COVID-19 en el país. Y también otra pregunta que envió dice si los no vacunados podrían potenciar el surgimiento de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2. Doctor Aldilleri. Sí, gracias por esa serie de preguntas. Son 2 preguntas bien diferentes. Para la primera pregunta, en términos de mortalidad, aún a un nivel alto, el número de defunciones está bajando de manera regular durante esas últimas 4 semanas. Cuanto a los aspectos de invierno, siempre la temporada de invierno ha sido propicia al incremento de enfermedades virales como la influenza. Por lo tanto, existe un riesgo de reactivación de casos en este periodo que además corresponde a los festivos de fin de año, que también son propicios a una más alta transmisión por movilidad humana, más alta transmisión de SARS-CoV-2. La red Sentinela, que incluye casi 500 sitios de vigilancia, está activa para la detección oportuna de casos, incluyendo influenza, incluyendo COVID-19, y el Centro Nacional de Influenza, que tiene su base en el INDRE, está compartiendo su información de manera regular con la OPS. En aspectos de vigilancia genómica, que es la segunda pregunta, es importante mencionar que México ha secuenciado cerca de 30.000 genomas completos del virus SARS-CoV-2 y que todas esas secuencias han sido reportadas en la base de datos globales. Actualmente, quiero decir a la semana epidemiológica 38, que son las últimas entradas en la base de datos, la variante Delta predomina en México con 99% de las secuencias obtenidas a nivel federal. Es importante recordar que cuanto más se permita la replicación del virus, más posibilidades existen de generar variantes. Por esa razón, es necesario mantener todas las medidas de protección y de control, incluyendo la vacunación, no solo para disminuir la transmisión de persona a persona, sino además el riesgo de hospitalización o de muerte. Espero haber respondido a las preguntas de la señora Melina Ochoa. Gracias. Gracias, doctor. Próxima pregunta viene de Vanessa Davies, de Contrapunto.com en Venezuela. Pregunta si cambia en algo la estrategia contra la COVID-19 en Venezuela por la aparición de casos de fiebre amarilla en humanos. Pregunta también si se debe privilegiar el combate de la fiebre amarilla por encima del de la COVID y también qué consecuencias puede tener para la población la circulación del coronavirus con la circulación del virus de la fiebre amarilla. Doctor Ugarte. Gracias, Sebastián. Gracias, Vanessa, por esas preguntas. Y voy a pedir al doctor Silván Aldilleri que responda la segunda parte de mi respuesta relacionado con algunos detalles de la fiebre amarilla en Venezuela.
En relación con la estrategia de la respuesta a la COVID-19, efectivamente, en las últimas semanas se ha observado un incremento de casos en Venezuela, más en algunos estados donde los servicios de salud han sido sobrecargados de pacientes, y en otros donde se ha aumentado la tendencia de la transmisión con una variable entre los estados y entre los lugares. Por ejemplo, en las últimas 24 horas, Venezuela es uno de los países que ha reportado más casos comparativamente con otros países en la región. Por tanto, la respuesta a la COVID-19 debe reforzarse especialmente donde hay un incremento de la transmisión de la COVID-19 y concomitantemente con un aumento en la demanda de los servicios de salud por causas asociadas a la COVID-19 y otras, como el brote de la fiebre amarilla. De tal manera que en esos lugares es necesario fortalecer la red de servicios de salud, fortalecer también las medidas de protección de la población en general para reducir la transmisión, y hay necesidad de hacer un énfasis en esos lugares donde los servicios de salud enfrentan ese aumento de demanda, como por ejemplo en las zonas donde ha habido reporte de brote de fiebre amarilla, aunque los casos son limitados. De todas maneras, es un proceso que es necesario profundizarlo. La respuesta que se ha realizado en los lugares, en el municipio de Maturín, en el estado de Monagas, es un trabajo coordinado con las autoridades nacionales y las autoridades locales, y estamos implementando medidas conjuntas para controlar el brote. La respuesta en general se hace conforme a un análisis de riesgo de cada evento, y en ese aspecto la fiebre amarilla como la COVID-19 requieren ser abordadas específicamente en sus propias dimensiones, sin, digamos, disminuir la respuesta a la COVID-19. Sobre, entonces, algunos detalles adicionales sobre la fiebre amarilla, por favor, Silván. Sí, gracias, doctor Ugarte. Primero es importante mencionar que Venezuela es uno de los 13 países endémicos para fiebre amarilla en las Américas. Es una enfermedad conocida en Venezuela. En este caso particular, los casos humanos reportados por el Ministerio de Salud de Venezuela se enmarcan en un contexto de una onda episódica. Quiero decir, casos en monos, que se han confirmado en territorios de los estados de Monagas y de Anzoátegui, en el noreste del país. Y estamos hablando de transmisión selvática. Yo quisiera destacar la colaboración estrecha entre la OPS, nuestros equipos y las autoridades nacionales en aspectos de fortalecimiento de la vigilancia de fiebre amarilla en humanos y también en primates no humanos, en monos. En aspectos de confirmación por el Laboratorio Nacional de Referencia en el Instituto Rafael Rangel, y el despliegue de vacunas para la zona afectada por el programa ampliado de inmunizaciones. Esa situación ha sido reportada por el canal de Reglamento Sanitario Internacional. La información ha sido publicada por la OPS en una actualización epidemiológica en su página internet hace algunos días, y haremos una actualización cuando se necesite. Espero haber complementado la respuesta muy amplia del doctor Ugarte. Gracias. Muy bien, gracias a ambos. Siguiente pregunta viene de Ana Herrero del Washington Post. En el chat dice que ayer el gobierno cubano aseguró que han profundizado el intercambio de información sobre sus vacunas con la OPS. Además, aseguraron, dice, que les han mostrado los resultados de sus estudios clínicos. Y pregunta si la OPS ha recibido la información necesaria sobre las vacunas de Cuba y si están las vacunas cubanas en revisión por parte de la OMS. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, sí, es verdad que la OPS está facilitando el diálogo entre los productores de las vacunas en Cuba con el Departamento de Precalificación de Vacunas de la OMS. Porque para nosotros es muy importante que todas las vacunas contra la COVID-19 puedan participar
em los processos de licitação do fundo rotatório, podem oferecer suas vacunas por el mecanismo COVAX. E para poder considerar vacunas, a OPS só pode considerar as que têm a autorização de uso de emergência de la OMS. Assim que tuvimos já uma primeira reunião muito produtiva, os produtores de las vacunas de Cuba apresentaram seus resultados. A OMS, por sua parte, está compartilhando também com os produtores de Cuba todo o que é necessário para começar o processo de revisão, de avaliação de las vacunas. Então, não é a OPS que faz a revisão. A OPS está facilitando, está apoiando o intercâmbio, mas os produtores de las vacunas de Cuba e de qualquer outro país têm que apresentar os documentos, as informações, que são informações estándares, que são exigidas para todos os produtores de qualquer país, para que a equipe de pré-calificação da OMS pueda revisar e, ao final, conceder a autorização de uso de emergência. Assim que estamos apoiando e vamos a seguir apoiando esse diálogo entre os produtores de Cuba e a OMS para que o processo de autorização pueda seguir adelante. Gracias. Gracias, doctor. Siguientes preguntas vienen de Andrea Hamilton, de Magnetic Media en Turks and Caicos. En inglés, pide Pajos thoughts on Merck's new pill against COVID-19. Tiene que ver con sí podemos dar una caracterización de los estados del Caribe con los 18 meses que llevamos de pandemia, cómo se considera el Caribe y su lucha contra COVID-19, doctor Aldiguieri. Gracias por estas preguntas que cubren diferentes aspectos. En lo que hace a los nuevos medicamentos antivíricos producidos por Merck, contamos con información limitada que fue confirmada hace unos 10 días con la comunidad científica. Parecen ser muy prometedores, pero hasta el momento la Organización Panamericana de la Salud no ha recibido información más detallada sobre los últimos estudios, con lo cual esperamos con ansias una primera evaluación a través de las autoridades regulatorias rigurosas, como por ejemplo FDA en los Estados Unidos, y la publicación de los datos por parte de los investigadores de Merck para comenzar nuestro proceso evaluatorio y un abordaje, tratamiento potencial y su recomendación para el tratamiento clínico. Ahora bien, con respecto a la dinámica de la pandemia en el Caribe, por favor, tenga en cuenta, en primer lugar, la gran biodiversidad de los diferentes patrones de contagio en diferentes territorios y países del Caribe, y en segundo lugar, que los países en el escudo de Guyana han estado muy vinculados a lo que vemos en la cuenca del Amazonas, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Entonces, estamos hablando de dos tipos de países totalmente diferentes. Lo que sí podemos decir es que gran parte de los países insulares del Caribe durante 2020 han tenido una protección relativa de la transmisión comunitaria, debido a la implantación de medidas estrictas de salud pública y restricciones a los viajes. Lamentablemente, esta situación no se repitió en 2021. Actualmente, con muy pocas excepciones, todos los países del Caribe están notificando transmisión comunitaria. Como ejemplo, en el Caribe Oriental, los servicios sanitarios han estado y aún estado, en algunos casos, abrumados por los nuevos números de hospitalizaciones. Un desafío al que se enfrenta el Caribe, los países angloparlantes y francófonos, así como los territorios, es
La reticencia a vacunarse. Algunos territorios en el Caribe están liderando las labores en lo que hace a obtener una mayor cobertura vacunal, pero podemos decir que la captación vacunal es subóptima en la mayoría de los países del Caribe. Las personas que reunían las condiciones para la vacunación y que tienen la capacidad o la oportunidad de vacunarse, que por favor se vacunen para prevenir consecuencias graves y también poder proteger a otros en la comunidad y en sus propias familias. Espero haber respondido estas preguntas. Salguero, periodista de diario El Salvador, en El Salvador. Nancy pregunta sobre Haití, cómo está la situación dado los problemas políticos, humanitarios en el país y también cómo está la situación de vacunación contra COVID-19 en Haití. Doctor Ugarte. Gracias, Sebastián. Gracias, Nancy. Bueno, la situación sociopolítica en Haití sigue siendo tensa y ha impactado negativamente en los esfuerzos del gobierno, de la OPS y de todos los socios, tanto en términos de esfuerzos de vacunación como también en el trabajo de los equipos de respuesta en las zonas afectadas por el terremoto de 7.2 grados de hace 2 meses. La entrega de medicamentos esenciales y equipos médicos a esas zonas afectadas por el terremoto se ve obstaculizada adicionalmente por el bloqueo recurrente en las carreteras, en las vías principales entre Puerto Príncipe y esos lugares, así como la escasez importante de combustible. Sin embargo, los equipos de campo de la OPS en los departamentos afectados siguen estando activos y en pleno funcionamiento y están trabajando estrechamente con las autoridades, bajo el liderazgo de las autoridades locales, para proporcionar asistencia directa a la población vulnerable y apoyo a todos los centros de salud en esas zonas afectadas. Quisiera reportar que se ha logrado movilizar importante despliegue de apoyo en salud, por ejemplo, equipos médicos de emergencia, de socios humanitarios desplegados en los lugares más afectados, que han podido brindar atención médica de urgencia, y también el apoyo al restablecimiento de los servicios críticos y apoyo de medicamentos e insumos prioritarios. Respecto a la vacunación contra la COVID-19 también se ha visto afectada por la situación de seguridad, especialmente en la zona de la capital, de Puerto Príncipe. En las últimas semanas, la OPS ha estado ayudando al Ministerio de Salud a ampliar el número de sitios de vacunación en todo el país para acelerar la adopción, la aplicación de la vacuna contra la COVID-19, que hasta ahora ha sido lenta. Estos esfuerzos, junto con la campaña de comunicación masiva, se han traducido recientemente en un aumento de la vacunación diaria. Y entonces se han... regarding the other question was asked y lo que hace la otra pregunta que se formuló en inglés hasta el momento, el 95,000 vacunas de Moderna se han administrado en todo el país, 65,000 primera dosis y 16,000 segunda dosis. El Ministerio de Salud está ampliando su alcance con esta vacunación en todo el país y ahora hay más de 120 sitios que están funcionando para administrar la vacunación en el Haití. Este es un avance importante y esperamos que siga aumentando la vacunación y también para contrarrestar las restricciones y las dudas a vacunarse, la reticencia. La estrategia nacional acaba de ser finalizada por el Ministerio de Salud y será implantada con la asistencia de la OPS, UNICEF y otros socios. Gracias. Gracias, doctor. Próxima pregunta es de Raiza Santos, de Health Policy Watch. En inglés dice... En inglés es Brasil llegó a las 600,000 muertes por COVID. ¿Por qué Brasil tiene una tasa de fallecimiento tan alta? Que dice, why have death been so high? ¿Por qué las muertes han sido tan altas en algunos países de la región? ¿Y qué es lo que pueden hacer para reducir la cifra?
Doctor Etienne, permítanme agradecer por esta pregunta. Lamentablemente, el primer pico de COVID-19 en Brasil fue generalizado y afectó no solo a ciudades grandes, sino también a zonas rurales distantes. Y con el alza de estos casos, los servicios sanitarios se vieron recargados para atender a los pacientes. Con el comienzo del segundo pico en el Brasil, la diseminación que fue propulsada por la variante Gamma, hubo mayor saturación de los sistemas de salud y los profesionales sanitarios no eran suficientes, como tampoco las camas de hospital para abordar estos casos. Esta era la situación también en otros países con números altos de casos y muertes, pero hasta que las vacunas comenzaron a estar disponibles, nuestra mejor respuesta era aplicar las medidas de salud pública comprobadas, distanciamiento físico, uso de mascarilla generalizado, evitar también los lugares cerrados y con gran cantidad de personas. Esto todavía es importante, pero hemos aprendido también algunas lecciones importantes sobre cómo concentrar nuestra respuesta en zonas con alto número de contagios, como estos focos de contagio. Las autoridades de salud nacionales pueden ofrecer respuestas rápidas localizadas, como desplegar equipos médicos de emergencia a nivel nacional en zonas que están sufriendo emergencias, en zonas en las cuales especialmente vemos estos rebrotes, con mejor vigilancia y datos sobre exactamente lo que está ocurriendo en zonas específicas. Los países se pueden concentrar en la detección temprana de estos focos de contagio donde los casos se diseminan rápidamente y una respuesta rápida que combine la implementación rigurosa de las medidas sociales y de salud pública con un alza en el aporte de recursos humanos y equipos para los servicios sanitarios que también son susceptibles a esta saturación. Varios países también han notificado un alza en el número de casos entre la población más joven y nosotros creemos que esto tiene que ver con la exposición más generalizada y la ausencia de vacunación en estos grupos. Este aumento en el número de casos lleva también a alzas abruptas en hospitalizaciones, tanto en terapia intensiva como en otros pabellones. Pero al planificar la respuesta a estos aumentos abruptos en el consumo de suministros críticos como oxígeno, medicamentos para el entubamiento, equipos de protección personal y equipos como bombas de infusión y servicios sanitarios. Los servicios sanitarios se pueden concentrar en estos focos donde vemos esta alza de casos y muertes. Una vez más, la vacunación es importante, pero las campañas vacunales contra la COVID-19 no son suficientes en sí mismas para evitar el contagio de SARS-CoV-2, en especial en poblaciones que no reúnen las condiciones para estar vacunadas. Seguimos instando a estos países para mantener las medidas de salud pública, distanciamiento social, de acuerdo con su situación epidemiológica. Muchas gracias, doctora Etienne. La próxima pregunta es de Alessandra Ferreira de CNN Radio en Brasil y pregunta what projection on vaccination. ¿Cuál es la proyección en lo que hace a la vacunación para América Latina y el Caribe para 2022? Doctor Barbosa. Gracias por esta pregunta. CNN Brasil es una estación de radio del Brasil, con lo cual voy a responder en portugués para que escuchen el audio original. Muchas gracias por la pregunta. Es difícil hacer una proyección para 2022 porque, como nuestra directora Carissa Etienne mencionó en el principio de esta conferencia de prensa, aún tenemos 6 países de las Américas que aún no alcanzaron 20%. O sea, que no no lograron proteger ni los grupos más vulnerables que tienen más riesgo de morir y de desarrollar formas graves de COVID-19. Solamente 9 países de las Américas vacunaron más de 50% de su población en este momento. Solamente 3 países, Chile, Uruguay y Canadá, ya vacunaron más de 70%. Así que nosotros estamos en una situación
Como siempre hemos enfatizado en las conferencias de prensa, que el acceso equitativo a las vacunas es uno de los problemas más graves que nosotros tenemos que resolver para que los países puedan salir de la pandemia lo más rápido posible, que puedan controlar la transmisión lo más rápido posible. La Organización Panamericana de la Salud ha trabajado sea para acelerar las entregas por el mecanismo COVAX, sea para facilitar las donaciones que fueron esenciales para que en los meses de agosto y septiembre los países de las Américas tuvieran más acceso a las vacunas, y también por la compra directa por medio del fondo rotativo rotativo de la OPAS que los países pueden acceder. Queremos que esto ocurra de la forma más rápida posible, pero aún necesitamos de muchas más vacunas. Así que creo que el mensaje importante aquí es que si queremos tener en 2022 la pandemia efectivamente controlada, tenemos que mantener las medidas de salud pública primeramente, y en segundo lugar tenemos que ampliar la vacunación lo más rápido posible por medio de una distribución más equitativa entre los países del mundo. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias, doctor. Siguientes preguntas sobre Nicaragua. Tenemos varias preguntas que nos llegaron por mail y también en el QIA. Kaylin Romero de Confidencial, también Lidia López de La Prensa y varios otros periodistas nos están preguntando. Dicen que el lunes se esperaba el arribo de un donativo de vacunas Pfizer a Nicaragua por parte del mecanismo COVAX, pero que ese donativo no llegó. Preguntan si hubo algún conveniente y de ser así, si el envío fue reprogramado y si se sabe para cuándo. También preguntan qué hace falta para que Nicaragua identifique la circulación de variantes en el país, si las autoridades han reportado avances sobre esto a la OPS. Doctor Ugarte. Gracias, Sebastián, Kaylin y los demás colegas. Ha habido un retraso en la entrega de COVAX, en esta entrega de COVAX, y se están realizando todos los esfuerzos para que las vacunas lleguen en la semana del 18 de octubre. Como este retraso afectaría la programación y el comienzo de la vacunación a embarazadas, la OPS realiza esfuerzos en búsqueda de países que pudieran proporcionar dosis de vacuna a Nicaragua. Agradecemos en esta oportunidad a Honduras por su gesto de enviar vacunas a Nicaragua, que es una muestra del panamericanismo y la solidaridad, que son dos valores fundacionales de la OPS. Seguimos buscando otras opciones para facilitar esfuerzos colectivos de cooperación entre los países para proporcionar vacunas y alcanzar las metas comunes, tanto en Nicaragua como en aquellos países que tienen bajas coberturas de vacunación contra la COVID-19. Esperamos tener resultados positivos. Respecto a las variantes, quisiera reiterar lo que hemos planteado en anteriores oportunidades e informar que Nicaragua recibió todo el apoyo necesario de la OPS para la identificación de variantes del virus de la COVID-19. Y hemos sido informados por el Ministerio de Salud que el reporte, el informe sobre las variantes está en preparación, de tal manera que esperamos recibirlo tan pronto como sea posible. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas en español y en inglés ahora vinculadas con la variante Delta. Manuel Lino, de Eje Central en México, dice que ha habido reportes de Reino Unido, Dinamarca y Canadá que indican que la variante Delta no es solo más contagiosa, sino que también produce enfermedad más grave, y quiere saber la opinión de la OPS sobre esto. Y también Kevin Feldmine, del Guardian en Trinidad y Tobago, en inglés dice: en Trinidad y Tobago hemos visto detección importante de la variante Delta, y esto se corresponde con un aumento en el número de niños hospitalizados por COVID-19. ¿Son los niños menos resistentes a la variante Delta, y en tal caso, por qué? Las dos preguntas.
Yes, I would Sí, start. voy a comenzar con la pregunta formulada por la periodista de Trinidad y Tobago. Y me gustaría decir que esta respuesta ya fue mencionada en parte mediante las respuestas a las otras preguntas. Varios países han notificado un alza en el número de casos en la población más joven que tiene que ver con mayor exposición y la ausencia de vacunación en estos grupos. Sabemos que los grupos de edad más avanzada por lo general son más cuidadosos con estas medidas de distanciamiento social, por ejemplo, las medidas sociales, y también en la mayoría de los casos estos grupos han sido priorizados para la vacunación, no solo en los países caribeños, sino también en otras partes. Es importante mencionar que si una variante en particular se torna predominante, como por ejemplo la variante Delta, que está circulando en el Caribe, es solo una variante, pero vamos a ver que afecta a gran parte de la población, ya sea población asintomática o casos más graves. De México sobre los reportes de Reino Unido, Dinamarca y Canadá. Estamos al tanto de varios estudios que buscan documentar la virulencia de las diferentes variantes que han sido publicados o están en curso. A pesar de algunos hallazgos contrastantes, hay datos que sugieren el aumento de la hospitalización y la mortalidad por algunas variantes de preocupación. Sin embargo, existen muchas diferencias entre las ondas epidémicas que son difíciles de ajustar y hay mucha información relevante que no es fácil de obtener, por lo que la relación causa-efecto no puede inferirse únicamente en esos estudios. Es indudable que la evidencia científica sobre la severidad de algunas variantes, incluyendo Delta, está aumentando. Sin embargo, y aunque la evidencia indica un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad para alfa, beta y delta, los estudios pueden ser sesgados por factores de confusión y sesgos de observación, por lo que no pueden ser concluyentes. Además, es importante mencionar que diversos modelos animales señalan de manera consistente que no hay un aumento en la virulencia de ninguna de las variantes probadas hasta ahora, alfa, beta y gamma. Con todo eso, yo creo que el punto más importante que resaltar es que la prevención, mediante la implementación estricta de medidas de protección y control en salud pública, incluyendo, por supuesto, la vacunación, deben mantenerse para evitar la transmisión independientemente de la virulencia potencial de cualquier variante. Espero haber respondido a las dos series de preguntas. Gracias. Gracias, doctor. Siguientes preguntas vinculadas con Venezuela, en particular sobre vacunación en Venezuela, vienen de Sami Paola Martínez, periodista de Transparencia Venezuela. También en el chat Mariana Souquet, de Efecto Cocuyo, pregunta similar. Quieren saber si COVAX enviará vacunas Sinovac y Sinopharm para terceras dosis en Venezuela. ¿Cuándo se tiene previsto la asignación de las 8 millones de vacunas restantes acordadas con COVAX? Si se sabe qué vacunas serían y cuándo podrían llegar. Y también si la OPS tiene conocimiento de que el gobierno haya comenzado la aplicación de vacunas Sinovac enviadas por COVAX en septiembre. Doctor Ugarte. Gracias, Sebastián, Sami, por esas preguntas. La OMS, a través del grupo de expertos de asesoramiento estratégico sobre inmunización, hace la revisión de la información publicada de estudios sobre la eficacia de las vacunas que tienen autorización o que están listadas en emergencia, y en ese sentido actualizó las recomendaciones, y hasta ahora la principal recomendación sigue siendo alcanzar coberturas altas con las dosis conforme a las vacunas disponibles, y esperamos que esas dosis
continúen llegando a los países que tienen baja cobertura. Luego de esto, y siguiendo las recomendaciones también de la OMS y de la OPS para considerar dosis adicionales en población de riesgo, especialmente aquellas personas que tienen compromiso inmunitario y mayores de 60 años, se siguen buscando los mecanismos para poder cumplir con las recomendaciones basados en la disponibilidad de las vacunas, que todavía sigue siendo muy baja, lamentablemente. Respecto a cuándo se tienen previsto la asignación de las 8 millones de vacunas restantes, quisiera reportar que se están buscando las opciones de envío que logren las mejores fechas para la llegada de vacunas a Venezuela. Venezuela ha sido incluida en uno de los países prioritarios para la llegada de vacunas, de tal manera que una vez que se logren los cupos en vuelos y las dosis acordadas estén disponibles, se trabajará rápidamente para que movilizar esas vacunas y que lleguen a Venezuela. Respecto a la aplicación de las vacunas de Sinovac, según la información oficial, el país está intensificando la aplicación de las vacunas disponibles y han comenzado la vacunación casa por casa. Conforme a lo que sabemos, no podemos precisar por el momento que se haya iniciado la aplicación de la vacuna de Sinovac. Mientras tanto, lo importante es que el país cuente con las dosis y que el sistema de vacunación y toda la cadena de frío y el proceso de vacunación esté implementándose de tal manera que se puedan alcanzar las metas nacionales y por lo tanto esperamos que tengamos esa información pronto para que la población también pueda estar informada de la aplicación de la vacuna de Sinovac que fueron enviadas por COVAX en septiembre. Gracias. Gracias, doctor. A continuación tenemos varias preguntas, dos preguntas vinculadas con vacunación a niños y adolescentes. Melina Ochoa, de 1TV, dice que un juez federal en México ordenó a la Secretaría de Salud vacunar contra COVID-19 a todos los menores de 18 años. Dice que el juez destacó que los niños y adolescentes deben ser considerados población vulnerable a la COVID por la variante Delta, debido a que no han sido vacunados y a que con el regreso a clases están más expuestos. Pregunta qué opina la OPS al respecto. Y también Gerson Collave, del Comercio en Perú, dice que Perú ya tiene un protocolo para comenzar a vacunar a menores de entre 12 y 17 años en noviembre con la vacuna de Pfizer y quiere saber cuál es la recomendación de la OPS. ¿Bajar la edad de vacunación o cerrar brechas para llegar a adultos no vacunados? Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas, son muy importantes. Mira, seguro que cada país tiene su propio sistema de justicia, sus leyes, y con una decisión de un juez en cada país hay condiciones de presentar para el sistema judiciario del país las evidencias que se tienen. Yo creo que eso es muy importante para que las decisiones de los jueces puedan ser embasadas en las evidencias que tenemos. Yo creo que las estrategias para vacunación deben seguir el conocimiento que se tiene, deben seguir cuál es la estrategia que se busca. La estrategia que la OMS y la OPS han recomendado desde el principio es vacunar primero los más vulnerables, porque ahí es la primera tarea de la vacuna, que es salvar vidas. Entonces, empezar con los mayores, con los adultos que tienen enfermedades crônicas, vacunar los profissionais de salud e, a partir daí, seguir vacunando a los adultos. A vacunação de los adolescentes não é prioritária, porque para los adolescentes e los niños, como sempre hablamos, e os dados que temos de todos os países, não são os grupos que estão mais vulneráveis para os casos graves e as mortes por la COVID-19. Já temos vacunas aprovadas por la OMS para uso em adolescentes, né, de 12 a los 16 ou 18 anos, que são as vacunas de Pfizer e de Moderna. Os países que têm já completaram toda a vacinação de los grupos prioritários podem empezar a vacinação de los adolescentes, primeiro os adolescentes que têm alguma enfermidade,
que puedan tener un mayor riesgo para casos graves y después de todos los adolescentes. Es una decisión de cada país y seguro, es importante mantener las prioridades, o sea, solo después de vacunar todos los adultos mayores y todos los adultos, aí sim empezar com os adolescentes. Isso é importante porque em um cenário de acesso limitado às vacinas, se não seguimos as estratégias de los planos nacionais, podemos começar a vacinar grupos que não são tão prioritários e deixar de vacinar a los adultos maiores, por exemplo, ou as pessoas com enfermidades crônicas que vão a ter maior risco de morrer por la COVID-19. Assim, creio que é muito importante manter as estratégias que os ministérios de la Salud, basadas em las recomendações de la OPS e de la OMS, han adotado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y ya estamos llegando al final de la sesión del día de hoy. Otra pregunta que mandó Gerson Collave del Comercio en Perú. Dice que con los indicadores actuales y el nivel de avance de la vacunación, pregunta si la OPS tiene alguna previsión sobre cuándo la epidemia estaría controlada en la región. Doctora Etienne. Gracias, señor Collave, por una pregunta muy importante. Desde el comienzo dejemos muy en claro que el curso de la pandemia de COVID-19 en las Américas sigue siendo altamente incierto. La OPS ha establecido 3 situaciones hipotéticas posibles para el futuro cercano de los 9 meses y estamos compartiendo esto con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL, en un informe conjunto sobre la crisis sanitaria prolongada y su incidencia en la salud, la economía y el desarrollo social. Las situaciones dependen en gran medida de 2 factores, la implantación de medidas sociales y de protección y la dinámica de la cobertura vacunal. Entonces, hablemos sobre la primera situación. En la primera situación hipotética donde la cobertura vacunal es baja y las medidas de salud pública y sociales no se están implantando completamente, esperamos un nivel de contagio comunitario alto que se prolongue y que lleve también a altas tasas de hospitalización y muertes. En la situación hipotética B, donde los países mantienen una implantación adecuada de medidas de salud pública y sociales, pero que tienen cobertura vacunal baja, podría haber aumentos periódicos de casos, hospitalizaciones y muertes. Y una situación hipotética B alternativa sería que los países cuenten con cobertura vacunal alta, pero baja tasa de implantación de las medidas de salud pública y sociales, con lo cual los países tendrían alzas periódicas en el número de casos. La mejor solución sería la situación hipotética C, donde tenemos medidas de salud pública y sociales adecuadas, mantenidas con el paso del tiempo y acompañadas también por una alta tasa de vacunación, lo cual genera una situación en la cual las hospitalizaciones y las muertes se reducen con el tiempo. Pero para llegar a este resultado necesitamos acceso equitativo, oportuno y asequible a vacunas contra la COVID-19 e insumos relacionados que incluyen como por ejemplo jeringas y cadena de frío. También necesitamos implantación efectiva de programas de vacunación nacional. Esto exige financiamiento a todos los niveles de las operaciones, en especial para que el personal pueda llevar adelante estos programas vacunales. Los factores socioeconómicos y políticos, por supuesto, también desempeñan una función en estas situaciones hipotéticas. Los países con altos niveles de pobreza y exclusión social tal vez no puedan implantar medidas de distanciamiento social o prácticas de lavado de manos de una manera tan buena como los países con mayores recursos. Los factores conductuales y culturales, como por ejemplo la aceptación vacunal o la reticencia a la vacunación, la mala información sobre las vacunas, el conflicto social e incluso las catástrofes naturales, también desempeñarán una función para determinar el curso de la pandemia en los próximos meses y años.
Sin una acción concertada y oportuna, existe la posibilidad de que COVID-19 se torne endémica. Por eso es que la OPS está propiciando medidas para un acceso rápido y equitativo a las vacunas para todos aquellos que reúnen las condiciones. Y por eso es que una y otra vez apelamos a que las personas se vacunen tan pronto sea posible. Y por ello es que apelamos a ustedes para que observen las medidas comprobadas de salud pública. Esto es algo que le compete a todos. Hagamos lo que nos corresponde para proteger a nosotros mismos, a nuestras comunidades y restablecer el desarrollo económico de nuestros países y de nuestra región. Gracias una vez más por sumarse a la conferencia de prensa hoy. Hemos llegado al final de la sesión de hoy. Antes de irnos, un pequeño anuncio. Mañana, jueves, a las 10 de la mañana, hora de Washington, D.C., vamos a tener otra conferencia de prensa junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, junto con la CEPAL, donde se presentará la publicación conjunta sobre prolongación de la crisis de salud por COVID-19 y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social. Así que los invitamos también a participar en esta sesión, mañana jueves, entonces 10 de la mañana de Washington. En el chat les pegamos el enlace para que se puedan suscribir, registrar, y participar mañana entonces en esa sesión que estará a cargo de la doctora Etienne y también de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, de Alicia Bárcena. Eso es todo entonces por hoy. Muchas gracias nuevamente por haberse conectado a esta sesión de la OPS y seguimos conectados. Saludos a todos. Gracias.